Ha pasado un poco más de un mes desde el anuncio de la Nintendo Switch 2 y sí, sé que llego ya cuando la novedad está algo fría, pero es que el tema sigue caliente de cojón. ¿Cómo olvidar aquella presentación de la Switch 2? Literalmente fuimos este meme cuando vimos todos los anuncios en el directo y luego vimos los precios. ¡Ah, sí! ¡Al fin un nuevo Mario Kart! Y es que todo lo bueno que vimos con el directo fue completamente obliterado en cuestión de segundos nada más entrar a la página oficial de Nintendo Switch 2 y ver los precios. En el fondo, ya decía yo cuando estaba viendo el directo que era raro que no dijeran precios ni absolutamente nada. Es como esa escuela privada de videojuegos que te habla nada más graduarte de bachillerato para que te unas a su curso de modelaje 3D o desarrollo de videojuegos, pero que por un casual no te pone el precio ni en el folleto ni en la página. Claro, el susto te lo pega después, cuando tienes que pagar. Hablando de pagar, 90 euros. Quiero repetirlo otra vez y sin reírme porque es que me parece surrealista. 90 euros. Eso al cambio son 9 menús kebab si redondeamos, o 9 meses en mi Patreon en el plan de menú kebab, con el que puedes votar por el siguiente vídeo en salir, como este vídeo, que ha sido votado ahí, y tener acceso a contenido exclusivo. Como hilo las cosas, ¿eh? Solo faltaría que alguien viera el vídeo y me hiciera caso. Llegados a este punto, lo que comentaba en el vídeo de la delicada situación de los videojuegos parece que va a cumplirse más rápido de lo que yo creía. Del GTA 6 estamos varias personas pensando que ya no va a salir a 100 euros, sino a más, sobre todo después del precedente que acaba de sentar Nintendo con esto, que por cierto, casualmente he visto en Twitter más memes del opening de One Piece en esta franja de tiempo que en cualquier otro momento. Ay, la Game Boy, la DS, la Wii, todo lo jugó el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los juegos piratas, Gold Roger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. Mi R4 la dejé allí. Buscadla si queréis. Ojalá se le atragante al rufián que la encuentre. Y todos los fans de Nintendo que no se querían gastar 90 euros en un juego zarparon rumbo a Grand Line. Y así fue como llenaron el chat de los directos en los que enseñaban más de los juegos con la frase bajan los precios. Sí que es cierto que el precio ha ido bajando y ahora puedes ver en páginas como MediaMarkt el Mario Kart a 70, que me sigue pareciendo una burrada, pero al menos ya no es tanto como 90. Pero es que, aún así, con todo esto, los videojuegos se están empezando a sentir más como un lujo antes que como lo que realmente son: arte, entretenimiento y, sobre todo, juegos. Pero bueno, volvamos al direct, que hay varias cosas que quiero comentar, como por ejemplo todo el hype que se estuvo armando antes de la presentación por ese botoncito de ahí chiquitico con una C, que toda la gente estaba como ¡es un botón para un nuevo Miiverse! ¡No, es un botón para activar una especie de mecanismo especial con el ratón para así poder! Es un botón para un Discord de hacendado. Y tienes que pagar online para poder usarlo. O sea, es que espero que lo repita porque yo creo que hay mucha gente que ha obviado el hecho de que esto implica que tienes que pagar por usar un botón físico. Y a ver, yo cuando lo vi en la presentación pensaba, ¡buah! Tienes que estar de coña, ¿no? Corre más rápido el Pokémon Escabeche y Burburian con esto, que ya es decir. Y luego está lo de los Joy-Con, que había gente preocupada por si la función magnética no era tan buena, pero algunas personas que ya han tenido la oportunidad de probarla hicieron algunos tests y parece que tiene fuerza. Obviamente en algún momento pues no soportará más y se caerá o le pegarás un tirón y se romperá, pero yo creo que es evidente que lo último que vas a hacer con una consola de casi 500 euros es sacudirla como un perro ciego encontrando un juguete. De los controles sí que han especificado que tendrán como un gel para que el movimiento de los mismos sea más suave o que el control esté más reforzado, pero por lo que sea no han dicho nada del drift y esa parte me da un poco de miedo, la verdad. Pero no todo es malo. La función de ratón está curiosa y puede permitir que algunos juegos, como el Metroid o el Mario Party, cuenten con alguna nueva forma de jugarlos y vivirlos. También el juego este está curioso, aunque se nota un poco vacío, ¿no? Como si tuvieran miedo de que fracasara, entre muchas comillas, como ARMS, y para ahorrarse el diseño de personajes pues lo sacan como maniquíes y ya está, no sé. También todo esto puede desencadenar que juegos de PC se porten de una manera más cómoda y sencilla a la Switch 2. Juegos como Mindwave, que dependen del ratón para algunos microjuegos, o FPS, se verán muy beneficiados, aunque esto también hace que me recorra un escalofrío por la espalda al pensar en la eShop. Y es que si en la Switch 1 ya teníamos shovelware a punta pala, hasta del tipo ya sabes qué, con la función de ratón se podrán portear más juegos shovelware de Steam, y ya sabéis qué clase de juegos probamos en mi vídeo sobre el shovelware.
¿Os imagináis eso en la Switch 2? Dios, es que no quiero volver a pasar por eso. Uy, qué escalofrío me ha dado. Yo solo espero que si portean juegos que al menos sean buenos, como Crazy Cattle 3D. Iba a hacer un meme con la yo referencia, pero creo que el juego es demasiado divertido como para tener que explicar el gag de Crazy Diamond y que luego... Por cierto, acabo de caer en esto, pero ¿te imaginas pagar 500 euros para una Switch 2 y que lo uses para jugar al LoL? Dios nos salve de... ¡Oh, Dios mío, no! El resto de juegos también tienen pintón, la verdad. El Mario Kart World está curioso, aunque siento que no me convence del todo. Como que hay algo que me echa para atrás. Aparte, obviamente, del hecho de que sea exclusivo y que valga 90 euros. El Monkey Kong Bonanza también está muy curioso. Al fin el juego que llevaban como 8 años diciendo los leakers que se iba a anunciar. Se viene Donkey Kong en 3D, no sé qué. 8 años. Cada Nintendo Direct, cada presentación de videojuegos lo sacaban los leakers. Ya había gente que decía esto es que es el cuento del niño y el lobo. Y al fin ha salido. El estilo artístico se ve muy bien. Y lo de que los terrenos se puedan destruir a tu antojo es algo que me encanta. Y que no se ha visto en muchos videojuegos, aunque siento que eso va a estar demasiado roto, ¿no? Quiero decir, sabemos que es de mundo abierto y que la historia transcurre bajo tierra, que debemos ir cada vez más hacia abajo y que puedes romper el suelo que quieras. Entiendo que esto tendrá algún límite, como un suelo más sólido o directamente irrompible, o que tengas que conseguir plátanos para ser más fuerte y poder romper piedra cada vez más dura para seguir hacia abajo. Además de que el diseño de niveles pues pasa a importar poco o nada, siendo que te lo puedes cargar entero. Tampoco voy a dudar mucho de Nintendo porque si hay algo que sabe hacer bien es poner demanda, hacer plataformas, así que estoy seguro de que eso saldrá bien. El Metroid Prime 4 también, al fin Prophecy, hicimos el trabajo. Se ve demasiado interesante el hecho de ver un nuevo Prime desde... no sé, ¿cuánto eran? Espera un momento, ¿2007? Madre de Dios. Bueno, pues eso, que muy bien por los fans de Metroid Prime, que al fin van a poder comer después de casi 20 años y disfrutarlo. Y encima, si no se quieren pillar la Switch 2, lo van a poder jugar en la 1 sin problema, o sea que perfecto eso, vaya. El que sí que echa para atrás es el Welcome Tour, que sirve para enseñar las funciones, mecánicas y novedades de la consola, pero por algún extraño motivo se tiene que comprar. Yo creo que no tendría tanto problema ni queja con este juego si no costara 10 pavos. Quiero decir, en la 3DS tuvimos juegos como Atrapacaras, el de realidad aumentada o la Plaza Me de Street Pass, que eran juegos gratuitos y preinstalados en la consola, con los que además se demostraban las capacidades técnicas y las funciones de la misma. O directamente, mirando a Sony, el Astro's Playroom venía gratis con la Play 5 para probar las funciones de la consola. Y hablando de Sony, antes de seguir con lo de la Switch 2, que seguramente ya haya gente poniendo en los comentarios «Mira el pipero este, ¿cómo se nota de qué plataforma es fan sin criticar a la otra?» He visto el precio de la segunda subida de precio de la Play 5 Pro y me parece igual de surrealista el ver cómo, en lugar de bajar gradualmente el precio de la consola con el paso del tiempo, le suben, y no solo una vez, sino dos, a una consola cuyo lector de discos viene aparte. Toda esta situación de subida de precios entre las consolas y las distintas marcas no me parece que sea como la más apropiada para discutir entre la gente por ver qué empresa es mejor que la contraria, sino que más bien me parece un momento en el que los gamers deberían unirse, obviar de qué comunidad son y empezar a criticar a todas las empresas que hacen estas prácticas anticonsumidor, porque parece que lo único que hacen ya no es competir por beneficios, sino por ver quién tiene más prácticas anticonsumidor en el menor tiempo posible. Luego están los pases de mejora, que permiten que algunos juegos de la Switch 1 tengan una mejor optimización en Switch 2. Y en algunos casos, como el Mario Fiestas o el Metroid, añaden algo de contenido nuevo o funciones como la del ratón, lo cual está guay, pero lo de tener que pagar un extra es raro. En plan, ya tengo el juego y ya he pagado 60, 70 euros por él. ¿Por qué tengo que pagar 10 más para poder jugarlo en esta consola? Entiendo que tienen una mejora de rendimiento y gráfica, además de contenido nuevo en algunos casos, pero otros, como el pase de mejora del Breath of the Wild, te permite, dentro del juego, un mejor rendimiento y una mayor resolución. El resto de novedades son externas al juego que, si bien te pueden venir bien, no están dentro del juego. Y lo de las Zelda Notes es algo que se podría haber añadido con una actualización a todas las versiones. El único que siento que vale la pena es el Leyendas ZA, que únicamente mejora la tasa de FPS, lo cual va bien porque significa que pasaremos de 10 frames por segundo a 20. Sí que es cierto que si tienes el Nintendo Switch Online paquete de expansión, puedes tener algunos de esos pases de mejora gratis. Pero es que por ahora solo se han confirmado el del Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom. Por cierto, mientras estaba escribiendo esta parte del guión, Nintendo subió un poco más los precios de los accesorios en Estados Unidos. 100 euros por Joy-Con, hermano. Esos son un Mario Kart World y cuarto.
o 10 menús kebab, según cómo se mire, o 20 meses en mi Patreon con el plan de... Los juegos indie tampoco se han quedado atrás. Se vienen los capítulos 3 y 4 de Deltarune seguidos. El Street Fighter 6, el Hades 2... Ya se divirtieron los bisexuales. Ahora le toca a los bisexuales. Y pudimos ver por 3 segundos el Silksong. Es increíble cómo los fans de Half-Life 3 han tenido que ver cómo los fans de Silksong, de Deltarune y de Steel Ball Run han salido del manicomio en un lapso de 2 semanas. Vale, estaba editando esta parte y ha salido la noticia de que el tráiler de Silksong ha sido eliminado de Steam. Esto es una montaña rusa constante, yo no puedo más. Viendo que además van a tener juegos como el Elden Ring, el nuevo de FromSoft que tiene pintón y mucha gente se pensaba que era algo de Bloodborne pero al final no, el Cyberpunk, el Yakuza 0 y el Final Fantasy VII Remake, quiero pensar que es porque saben que tienen la potencia gráfica necesaria como para correr esos juegos sin que se vean como los de Pokémon. Y eso me tranquiliza un poco, aunque sigue sin justificar el precio, vaya. En fin, todo esto ha sido como un jarro de agua fría. Tenía ganas y expectativas por la Switch 2 y los juegos, pero cada cosa que ha salido me ha ido quitando las ganas hasta el punto de que cada vez que veo una noticia sobre Switch 2 o veo esas palabras en tendencias, lo primero que pienso es algo malo. Como que hayan subido los precios de nuevo o que hayan hecho alguna cosa rara para seguir exprimiendo dinero. Siento que desde que Satoru Iwata falleció, la compañía ha dejado de mantener sus ideales de ofrecer productos originales y accesibles para todo el mundo, mientras que copian jugadas de otras compañías con tal de rascar algo más de dinero, como el tema del online de pago o todo lo que está pasando ahora con la Switch 2. Siento como si todos los valores que tenía Iwata, así como su pasión y amor por los videojuegos, se han perdido en el camino y que no van a volver. Y eso, aparte de que me apena, también me aterra. Mucha gente comenta el tema de Gabe Newell y qué ocurrirá con Steam cuando él fallezca. ¿Comenzará la plataforma a hacer cosas que obligan a la gente a dejar de comprar ahí? No sé cómo terminará resultando todo esto de la Switch 2 para Nintendo, pero tanto a mí como para otras personas ha matado el hype que había. Si lo ha hecho conmigo, que me daba igual si sacaban una nueva versión o no, no me quiero imaginar a la gente que llevaba 5 años o más confiando en los leakers que soltaban cualquier cosa de Switch 2 para crear e inflar el hype. Yo creo que después de todas estas noticias tan malas, va siendo hora de que haya una Switch 3, porque así de este modo no... que hay medios que lo están diciendo de manera no irónica. Vale. En fin, espero que os haya gustado este vídeo a pesar de este final tan agridulce. Si es así, no os olvidéis de comentar, darle a like y apoyar el vídeo, que me ayuda un montón. Si no he convencido a nadie todavía, recuerdo que tenéis acceso tanto a los miembros de pago como al Patreon del canal, y en el Patreon tenéis acceso a contenido exclusivo, a poder elegir el tema de un siguiente vídeo o a poder elegir el tema de un vídeo, así como un montón de contenido gratuito. Muchísimas gracias a los miembros de Patreon y del canal que me ayudan un montonazo. Mañana mismo tendréis, a la misma hora, un post con contenido extra en el que hablo de algunas reflexiones personales sobre todo esto de la Switch 2. Y con este código tenéis un 50% de descuento, yo que tú aprovechaba. Sobre todo, empezad a seguirme de manera gratuita, que hay contenido gratuito, accesible para todos, y encima pronto haré sorteos y cosas para que, por ejemplo, una persona gratis acceda al plan máximo. Lo dicho, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.